Bien, los otros días escuchábamos un anuncio de la Presidenta de la República. Entre otras cosas, dijo, es la primera vez, o por primera vez, vamos a aplicar en el país la ley antiterrorista. Eso en relación justamente a la empresa Donnelley, que había caído en quiebra. Una quiebra, en principio, aparentemente fraudulenta. De un día para el otro, cerraron, los dueños se fueron y a otra cosa. Y quedaron 400 empleados en la calle. Pero la propia Presidenta de la República utilizó la palabra ley antiterrorista y dijo, vamos a aplicarla por primera vez, la ley antiterrorista. Sonaba bastante duro, incomprensible. Tal es así que hoy yo tuve oportunidad de hablar con Vanoli. Y Vanoli dijo que en realidad Cristina se confundió y que no van a aplicar la ley antiterrorista. Tengo en línea a Julio Alac, el ministro de Justicia de la Nación. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Eduardo, un gusto escucharlo. Gracias, ministro, por atenderme. Bueno, ¿marcha atrás? ¿Se arrepintió la Presidenta? No, como sostuvo Vanoli, quizás en la comunicación se ha mezclado lo que son los delitos contra el orden económico y financiero, en donde por manipulación de mercado, por hacer bajar o subir artificialmente acciones, o por un cierre intempestivo de una empresa sin motivos, podría estarse alterando el orden económico y financiero que se reguló en su momento con normas que la misma Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia promovieron, que están en el capítulo 13, el nuevo capítulo del Código Penal, que tiene como bien jurídico protegido el orden económico y financiero. Ese es un tema. El otro tema es esta idea que ha sostenido hoy la oposición de derogar la ley que reprime el financiamiento del terrorismo, y acaban de sacar despacho en la Comisión de Legislación Penal, que es un hecho de suma gravedad, porque las normas que hay en Argentina, que fueron sancionadas por la Cámara de Diputados y de Senadores de instancia del Ejecutivo, que reprimen el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, que fueron promovidas en el año 2011, en diciembre del año 2011, si se las deroga, Eduardo, Argentina entraría en un incumplimiento internacional, porque las normas que reprimen y sancionan el financiamiento del terrorismo internacional en la Argentina y el terrorismo local están encuadradas en el cumplimiento de convenios internacionales que el país ha firmado, convenios interamericanos en donde el país se comprometió a sancionar normas de lucha contra el terrorismo desde el año 2006, y convenios a nivel mundial de Naciones Unidas, donde también Argentina se comprometió a sancionar normas de lucha contra el terrorismo y que no habían sancionado, se habían sancionado oportunamente. En el 2011 se sancionan. Por eso nos parece importante remarcar que la derogación de estas normas, Eduardo, acarrearía en Argentina un gran problema de incumplimiento de normas internacionales. Pero creo, ministro, que no, creo que eso no está en tela de discusión. Es más, hasta propios diputados de la oposición, hoy de la oposición, como por ejemplo Felipe Solá, votaron en su momento esa ley antiterrorista, con lo cual, cuando uno revisa el artículo, creo que son 8 o 9 artículos, ¿no? Usted me va a corregir. Pero creo que desde el 303 al 313, ¿dónde ese artículo? En todos esos artículos lo que se dice es justamente financiamiento de terroristas o lavado. Hablaba de lavado en las distintas etapas. Yo no creo que la oposición quiera derogar eso. Lo que la oposición decía era cómo se va a aplicar esta ley antiterrorista a una cuestión de una empresa. Eduardo, es verdad que se ha sostenido eso, pero usted sabe que el Ejecutivo lo único que puede hacer es presentar denuncias cuando advierte una irregularidad, que es la tarea del Ejecutivo, pero quien aplica la ley es la justicia. O sea que en esto también hay que tratar de transmitir, yo le diría a la oposición, algunos conceptos republicanos. No es el Ejecutivo, no es la Presidenta que va a aplicar una ley, sino que será la justicia. Ahora, la Presidenta dijo textualmente: es el primer caso que vamos a tener de aplicación de la ley antiterrorista. Lo dijo la Presidenta. Es más, dijo, el artículo 309 del Código... Estoy leyendo textual lo que dijo la Presidenta. El artículo 309 del Código Penal, incorporado por el artículo 5, o sea, da todo el articulado. La Presidenta lo que puede sostener, y en este caso fue la FIP, que un juez competente, un juez federal, analice si una empresa ha afectado el orden económico y financiero. Pero en cuanto a la ley
llamada antiterrorista, o la ley que reprime el financiamiento del terrorismo, hace pocos minutos la oposición aprobó un dictamen en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación Penal, perdón, sí, de la Cámara de Diputados, en donde propone derogar la ley que reprime el financiamiento del terrorismo en la Argentina. Y usted sostiene que eso sería grave. Y eso es grave, ¿sabe por qué? Por tres supuestos. Primero, Argentina ha firmado convenciones internacionales y no puede estar fuera del marco internacional de lucha contra el terrorismo. Segundo, son dos las convenciones, es la Convención Interamericana y es la Convención Internacional de Lucha contra el Terrorismo. Tercero, que nos pone absolutamente afuera del Gafi. La oposición sostenía, Eduardo, de que Argentina tenía problemas con el Gafi, que estaba supuestamente en una lista gris o en seguimiento intensivo, por no tener una estructura normativa de jerarquía internacional para la lucha contra el terrorismo. El Ejecutivo promovió la ley, se votó por 140 votos a 90, con una amplísima mayoría. El Gafi recorrió todos los estamentos republicanos del país, la Corte, el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo, para transmitir que Argentina había firmado una convención y debía sancionar esa ley. La ley fue aprobada por una gran mayoría. Felipe Solá fue uno de los que la votó en su momento, como bien él ha reconocido. Por lo tanto, ahora que Argentina ha salido prácticamente de seguimiento intensivo, en la última reunión del Gafi, la presidenta del Gafi, que es austríaca, y el Gafi ha felicitado al país por los notables esfuerzos que ha hecho para mejorar su sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ahora en esta situación se quiere derogar una ley que controla y reprime el financiamiento del terrorismo, más en un país que ha sufrido dos atentados gravísimos por grupos terroristas internacionales, como ha sido la voladura de la Embajada y la Mutual de la AMIA. En Argentina han ocurrido dos hechos gravísimos del terrorismo internacional que merecen la existencia de normas bien claras y precisas para luchar contra el financiamiento. Creo que estamos claros, y en eso estoy totalmente de acuerdo, ministro, pero aplicar la ley antiterrorista porque una empresa quiebra sonaba demasiado. Ahí en realidad, como los dos proyectos de ley antiterrorista y nuevo orden económico y financiero en donde se penaliza las conductas delictivas de algunas empresas para que artificialmente puedan hacer subir o bajar acciones o lo llamado manipulación de mercado, fue lo que generó esta suerte de confusión. Ah, confusión, ahí está. Entonces, entonces podemos decir que la Presidenta se confundió, o alguien la hizo... No, a ver, porque la palabra ley antiterrorista... La Presidenta no se confunde, yo no quiero decir al contrario. La Presidenta dijo, la gravedad de este hecho puede llegar a la aplicación del artículo del capítulo 13 del Código Penal que contempla los delitos contra el orden económico. No quiero discutir con usted, ministro, pero la Presidenta dijo textualmente, se lo leo otra vez, es el primer caso que vamos a tener la aplicación de la ley antiterrorista. Bueno, la Presidenta... Se pudo haber confundido y si se confundió y a ver, y dice, está bien, me confundí, listo. ¿Y cuál es el problema? No, pero yo no quiero decir que ya se confundió. La Presidenta, cuando ve un hecho delictivo, cuando presume, tiene la obligación como funcionaria pública de denunciar. Es pero quien tipifica el delito, quien lo ajusta el tipo penal, es la justicia. Eso estoy de acuerdo. Entonces no puede ser que porque, imagínese, nosotros somos objeto de centenares de denuncias diariamente, y bueno, y la justicia es la que dice, esta denuncia procede, esta no, porque la justicia es la que encuadra el hecho al derecho, usted lo sabe bien. Seguro. En este caso, la Presidenta advirtió que había irregularidades, y en el paquete de normas que se envió en su momento, que fueron los delitos contra el orden económico y financiero, conviven dos grandes normas, que es manipulación de mercado y por otro lado ley antiterrorista. Claro, claro. Pero serán los jueces los que dispongan, los que digan, bueno, esta conducta de Donnelly se encuadra dentro de manipulación de mercado, quiebra fraudulenta o no. Pero bueno, la Presidenta, tenemos la obligación como funcionarios públicos, Eduardo, que cuando advertimos un hecho delictivo lo tenemos que denunciar. Ahora serán los jueces los que lo encuadran, ¿no? Ministro, le agradezco infinitamente haberme atendido, ¿eh? Gracias. Es muy amable, como siempre, ¿eh? Señores, vamos a los títulos de las 7 en punto. 7 y 1.